Bienvenidos a todos. Primero nos presentamos los profes, ahora somos moderadores. Mi nombre es Noemí Díaz y me desempeño en el IPES Paulo Freire desde hace 2 años. Que bueno, les doy la palabra que se presenten mis compañeros. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Federico Rodríguez, soy profesor de literatura y doy clase de extensión en el IPES. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Darío Oldenburg, y soy profesor de lengua y literatura y trabajo en el IPES hace 2 años. Bienvenidos a todos al cuarto Congreso de Literacidad Crítica Mediática de las Américas. Este año con sede en Argentina, en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Tierra del Fuego es la sede elegida para el cuarto congreso, específicamente en el Instituto IPES Paulo Freire, institución que viene participando de estas instancias hace 3 años de manera consecutiva. El IPES agradece a todos los presentes, los estudiantes, docentes, voluntarios, colaboradores que hacen posible este encuentro. Una de las características del Congreso es su formato. El mismo se lleva adelante de manera híbrida, con un 20 o 30% presencial y el resto de forma virtual, con el propósito de llegar a la mayor cantidad de destinatarios posibles, situados desde diferentes lugares del planeta. Le damos la bienvenida a Jimena Dib. Ahora le doy la palabra a mi compañero Darío, al profe Darío. Bueno, vamos a presentar a la profe. Ella es doctoranda en educación, especialista en principal en procesos de lectura y escritura de la UBA, licenciada y profesora en letras de la USAL, docente en formación docente inicial en la Escuela Normal número 7 de la Cava, Argentina, y en la carrera del profesorado en educación primaria de la Universidad San Andrés. Y en posgrado, maestría y alfabetización y escritura de la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña actualmente como coordinadora de los equipos de prácticas de lenguaje de la Dirección del Currículum del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Es autora de numerosos materiales didácticos y propuestas curriculares sobre la enseñanza de la lectura y la escritura. Y bueno, creo que sin dilatar más, vamos a darle la palabra a Jimena y comenzaríamos con esta conferencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, agradecerles el espacio. La verdad que me da mucha ilusión poder hacer esta presentación. Ustedes saben que las investigaciones y el trabajo de posgrado a veces es muy solitario y no sé, está buenísimo poder compartirlo y poder hacer un intercambio en relación con lo que uno va indagando. Y en este caso, lo que traigo para conversar acá, porque me parecía que tenía bastante que ver con el tema del Congreso, es una indagación que vengo haciendo hace un tiempo en relación con la revisión del estado de la cuestión, de debates sobre la noción del rol de la educación en medios en la formación de lectores críticos de noticias, ¿no? Y cómo esto se relaciona, van a ver, con un interjuego entre 2 pares de nociones que están involucradas, que son la de la información-desinformación y la de lectura-lenguaje. Esta indagación forma parte de un estudio más amplio que está relacionado con mi tesis de doctorado, donde indago la lectura de noticias como contenido a enseñar en los documentos curriculares vigentes en la Argentina, que son los núcleos de aprendizaje prioritarios. Bueno, propongo en esta ponencia hacer un primer acercamiento ordenador que busca facilitar la comprensión de que hay tensiones y continuidades entre los paradigmas actuales sobre el rol de la educación en relación con este fenómeno englobado en el término de desinformación, ¿no? Que ya en sí mismo es una noción bastante compleja. En este sentido coincido con un autor que trabaja en la Universidad de Oxford en guerras de desinformación, que se llama Gavin Neville,
que la etiqueta desinformación simplifica un problema complejo que tiene su origen en la noción misma de información, según como se lo propusieron desde sus orígenes en la cibernética, ¿no? Shannon y Wiener. Que en este caso se reduce el concepto de información a sus aspectos más externos y cuantificables. Y la unidad de medida, que sería el bit, se convierte en la unidad de medida de todas las cosas. Humanos, máquinas y comunidades se definen en relación con los intercambios de información, en sus relaciones mediadas por lo tecnológico. Para este autor, esta concepción inicial desvincula el problema de la información y de la desinformación de los contextos sociológicos, económicos y políticos en los que surge y que le dan sentido. Entonces, en la llamada era de la información, se da una paradoja, ¿no? Se basa en una noción técnica y reduccionista de información, pero para lidiar con cuestiones que le darían como utilidad al análisis de la información y de la comunicación también, requerirían incursiones en otras disciplinas que son menos cuantificables, menos calculables. Según Neville, las tomas de decisiones políticas de los estados se ponen en jaque al basarse en un modelo reduccionista del par información-desinformación, como piezas que se pueden diferenciar, cuantificar. El modelo solo alcanza a identificar comportamientos en línea, como por ejemplo estudios de consumos de noticias, que vamos a analizar también, en lugar de explicar críticamente por qué suceden y qué podrían significar. En este sentido, este especialista considera que puede ser un paradigma insuficiente para entender el problema. Y dice, legisladores, activistas e innovadores encuentran en sus paradigmas fundacionales, que son reductivos por necesidad, que chocan con sistemas complejos que son complejos por naturaleza. Entonces yo parto de la premisa que la desinformación, antes que un hecho constatable o un problema de contenido informacional manipulado, es en términos de Latour una incertidumbre compartida. ¿Qué quiere decir esto? Latour analiza esta noción de incertidumbre compartida para analizar distintos fenómenos, planteando esta idea de que lo que se tiene de compartido es la incertidumbre de no saber qué significa un fenómeno, y hay distintas opiniones, debates, miradas, acercamientos al respecto. Esto genera controversias, dice, ¿no? Entonces los estudios de la desinformación se beneficiarían si pudieran avanzar hacia investigaciones sociales de las controversias que generan, analizar las conexiones y asociaciones entre los actores involucrados. Para Latour los actores no son solo humanos, sino no humanos, ¿no? Esto está bueno para pensarlo en relación con la inteligencia artificial. Sus discursos y sus acciones, considerando que son aspectos constitutivos y heterogéneos de la red que despliegan, ¿no? En este sentido, no es una mirada dualista y de elementos, sino una mirada interrelacional. Desde esta perspectiva, la comunicación no se somete a los estándares de lo cuantificable y de lo transmisible, sino que tienen también un potencial transformador. No solo porque se transforma en el proceso mismo de comunicación, sino también porque transforma a los actores involucrados, al tejido mismo de las relaciones sociales que construye. Creo que esta mirada más compleja y situada de los procesos de comunicación y de la desinformación en general ayuda a analizar las prácticas de lectura de noticias y su enseñanza en los contextos actuales, en los que las controversias acerca de lo que se informa y cómo están cada vez más en debate. Bueno, a partir de estas premisas, de esta mirada un poco más compleja del fenómeno de la desinformación, empecé una búsqueda de distintas miradas y discursos, porque lo que encontraba era como planteos muy en debate, ¿no? Que no sé, que ahí había algo que todos parecían que estaban hablando de lo mismo, pero no era tan así. Y lo que veía es que ahí estaba en juego también qué se entiende por lectura, ¿no? En este caso, lectura de noticias. Hice una búsqueda de investigaciones recientes en los últimos 7 u 8 años. En ese sentido tomé como año bisagra el 2016, porque en los estudios en los trabajos que venía analizando, en estos años proliferaron estos discursos sobre la desinformación, y esta definición temporal se organiza en función de determinados hechos que intensificaron el debate y su recorrido geopolítico, que se relacionan con las elecciones en las que ganó Trump, ¿no? En 2016, y pusieron en escena pública internacional a las llamadas fake news.
incluso en el discurso mismo de Trump, ¿no? Y sus relaciones en las sociedades democráticas, especialmente en el norte global. Hay como todo un consenso en relación con eso, muchos trabajos que plantean como un antes y un después en relación con esta fecha. A partir de esto hice una selección intencional de 3 tipos de discurso. Los documentos de los organismos internacionales como la UNESCO, las encuestas de consumos de noticias y artículos de especialistas en educación en medios, con la hipótesis de que los argumentos que presentan respecto al rol de la educación en medios como estrategia para formar lectores críticos de noticias plantearía algunas controversias, ¿no? No estarían todos ahí, como hablando de lo mismo. Bueno, en primer lugar, quería presentarles algunas ideas en relación con el discurso de la UNESCO, que está bastante en boga actualmente en relación con la lectura de noticias, con la lectura de información en general, ¿no? Bueno, destacan el discurso de la UNESCO. Desde 2011, bueno, el discurso de la UNESCO plantea una propuesta que ellos denominan alfabetización mediática informacional. Creo que la deben conocer, que es la AMI, ¿no? Vamos a decir AMI a partir de ahora, me parece que es bastante conocida actualmente. Desde 2011, la declaración de Fez, la UNESCO reconoce la alfabetización mediática e informacional como un derecho fundamental para fortalecer la ciudadanía y una cultura participativa, dialógica e intercultural. Así se funda la AMI, ¿no? En ese momento, sobre principios establecidos en documentos anteriores, sobre todo el de Alejandría de 2005, que se refería a la alfabetización informacional. Sobre la alfabetización informacional se funda la AMI. La UNESCO reconoce que va a incluir en sus documentos diversas denominaciones y acepciones de lo que identifica como AMI, y propone esta noción como un término macro, ¿no? Siempre es algo bastante complejo en ese sentido, ¿no? Puede ser como sencillo para el discurso del organismo internacional, pero después no resulta tan sencillo, me parece, para pensar las distintas perspectivas que uno quiere llevar al aula o pensar la lectura crítica de noticias. Para la UNESCO, la AMI integra la alfabetización en medios, incluida la alfabetización de noticias, lo que ellos llaman News Literacy, en la alfabetización informacional de bibliotecas y otros centros de información, y la alfabetización digital. Así como vemos, hay muchas cuestiones ahí en juego en relación con el término más amplio de AMI. En la versión más actual del marco curricular de AMI, para profesores, que es de 2021, se hace hincapié en los ecosistemas digitales y en la formación docente en AMI frente a la desinformación. Aparece ya en este de 2021, no está en el de 2011, la referencia explícita al problema de la desinformación y cómo la AMI podría responder y venir a solucionar ese problema. En este documento se define a la información como contenido verificado o verificable, y se sostiene que sin esta información o la capacidad de identificarla, las decisiones de los usuarios de las redes sociales recaen en las emociones, las falsedades o las falsas conexiones. En este planteo da cuenta de cómo esta noción de información en tanto paquetes de contenidos, ¿no?, que circulan en las redes, que está en el centro de la propuesta de la AMI, ¿no? La idea está de información como algo que se transmite, digamos. En este sentido, también se define la desinformación como contenido engañoso, en sus distintos grados, que van desde la pura falsedad, ¿no?, que sería lo que sería efectivamente fake, hasta las distintas formas de manipulación de la información, ¿no? Es una cuestión, yo planteo como una cuestión de grados de contenido manipulado. Un punto central en las propuestas de la UNESCO es que se incluye a los medios de comunicación y a los medios digitales en el mismo paraguas conceptual de otras instituciones que distribuyen, facilitan y operan con información, como las bibliotecas. Habría que analizar hasta qué punto la relación que hace el discurso de la UNESCO con la alfabetización informacional tiene en cuenta los modos específicos de producir y reproducir noticias de los medios de comunicación y qué noción de información es deudora de estas propuestas, ¿no?, de la alfabetización informacional. Como señaló Inés Dussel en una presentación que se hizo también en este congreso en 2021, las respuestas desde la psicología cognitiva y las ciencias de la computación informan los discursos de los organismos internacionales como la UNESCO. Y esto se puede observar en el énfasis en la identificación, explicación e inclusión en los
currículos de habilidades específicas para enfrentar a la desinformación, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ver con definir la AMI en términos de habilidades. Las habilidades de AMI, según se definen en el discurso de la UNESCO de 2021, tienen la forma, diría Díaz Barriga, de competencias generales y transversales, y se plantean como oportunidades para el desarrollo de esta alfabetización. Estas habilidades se relacionan con la evaluación de las fuentes de información, la distinción de enunciados con elementos factuales y no factuales, el reconocimiento de la ignorancia propia y o general sobre el tema, la escucha activa para utilizar estrategias de diálogo que colaboren con frenar la circulación de desinformación, el reconocimiento de falacias lógicas y la identificación de sesgos cognitivos. Se puede identificar en estos enunciados de las habilidades de AMI una fuerte orientación racional que propone la UNESCO como posicionamiento frente a la desinformación. No queda claro en los documentos de la UNESCO cómo se relacionan estas habilidades con la formación lectora de las y los estudiantes, ya que, bueno, se conciben estas habilidades como contenidos generales, transversales a cualquier área del currículum, desde no solo lengua y literatura, sino también ciencias sociales, pero también matemática, ¿no? Específicamente, en relación con la lectura de noticias, se propone en el currículum de la UNESCO de 2021 un módulo en el que se desarrolla esta práctica. La lectura se define en esa parte del documento como un proceso de recepción y comprensión de los mensajes de los medios de comunicación, en contraste con la interactividad de las redes sociales, ¿no? Dice, este planteo se relaciona con una noción de lenguaje que tienen en esa misma parte del documento. Para la UNESCO, para este documento, el lenguaje son los ingredientes técnicos y simbólicos o códigos y convenciones que los profesionales de la información, los medios y los medios digitales seleccionan y utilizan para comunicar ideas, información y conocimiento. Los códigos técnicos incluyen sonido, ángulos de cámara, tipos de tomas, iluminación, colores, gráficos, iconos, menús de códigos de programación, algoritmos, GIF, memes, emojis, etc. Las noticias en este marco de códigos y convenciones se definen por las distintas formas de lenguaje que se usan para conducir un mensaje informativo en cada medio. Entonces, en una de las unidades del documento de la UNESCO, que se llama El medio y el mensaje, noticias impresas y difundidas de manera audiovisual, se propone definir el lenguaje en relación con los códigos, y queda la práctica de lectura en ese sentido muy del lado de la decodificación. No se refiere a la decodificación fonológica, sino a poder como hacer esta traducción de códigos, aunque más o menos compleja, ¿no? Según lo que se utiliza en el lenguaje. Desde esta perspectiva, leer supone aplicar habilidades para recibir y comprender mensajes, haciendo un proceso inverso al de su producción. Para ello se propone que un buen manejo de los códigos es suficiente para lograr una lectura competente. Bueno, ahí había algo para pensar en relación con la lectura y la desinformación. Por otro lado, aparecen un montón en la investigación, me encontré con un montón de investigaciones y de informes, de encuestas sobre análisis de consumos de noticias, tanto a nivel nacional como internacional, que intentaban captar esta práctica de lectura de noticias, considerando que es una práctica cambiante y que pone mucho el foco en la fragmentación de la práctica, la polarización y la dependencia de los lectores de noticias frente a los algoritmos y lo que se llama el efecto de burbuja, ¿no? Los estudios de consumos de noticias en plataformas digitales, considero, después vamos a ver si a usted le parece lo mismo, están en una misma línea, digamos, del discurso de la UNESCO, y se presentan como parte a la solución del problema de la desinformación, ¿no? Conocer cómo consumen las noticias. Los mismos estudios plantean que tener esta información puede ser un gran aporte y una solución al problema de la educación. Digo, no está disociado, porque uno piensa, bueno, es otro tipo de investigación, pero en las mismas investigaciones se proponen soluciones educativas. Las encuestas de consumos de noticias en los últimos años muestran los comportamientos de la población investigada en relación con el consumo de noticias, e intentan dar cuenta de los cambios en la forma en que las personas se relacionan con las noticias en el contexto actual.
En la Argentina, el Sistema de Información Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación viene realizando encuestas desde 2013, una encuesta nacional de consumos culturales, en los cuales, entre otros consumos culturales, se busca medir el consumo de noticias y el uso de distintos dispositivos para su acceso. Según el informe preliminar de las encuestas que se llevó a cabo en 2022, sigue en aumento la tendencia de consumo de noticias a través de medios digitales. Sin embargo, la televisión sigue siendo el dispositivo y el medio el que más se consume en el país. Y en una encuesta llevada a cabo en Córdoba por el Colsecor, en 2022, también surgen estos mismos datos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que hay mucho hincapié en los estudios de consumos de noticias, el consumo de noticias digitales, porque sí realmente está en aumento el consumo, las noticias a través de los dispositivos, consultar y leer noticias a través de los smartphones, pero todavía sigue bastante fuerte en la televisión y la radio como medios de acceso a las noticias, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta, porque a veces todo esto digital un poco lleva puesto la mirada, y en realidad nos encontramos actualmente en un momento de transición y un momento frente a un panorama híbrido, ¿no? Un poco como este congreso, un panorama híbrido del acceso, y eso hay que también tenerlo en cuenta en relación con la enseñanza de la lectura de noticias. Bueno, otra agencia internacional que realiza encuestas sobre consumos de noticias es Reuters, el Instituto Reuters, que depende de la Universidad de Oxford, y tiene un capítulo de la Argentina que analizan dos autores que se llaman Michelstein y Bukowski, que tienen bastantes artículos y trabajo en relación con estos informes, y ellos lo publican en el Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad de la Universidad de San Andrés. Estos autores señalan que la Argentina muestra un ecosistema de medios en transición hacia la digitalización, ¿no? Y que todavía es alto, como les decía, el consumo de noticias en televisión, pero sigue en declive el consumo de diario. Eso es algo que está bastante planteado en todas las encuestas de consumos de noticias, como por ejemplo en el informe de Reuters, 14% de las personas encuestadas señalan que leen el diario todos los días, ¿no? La lectura del diario diariamente ya es una práctica en desuso, digamos, podríamos decir. Bueno, y que sigue en aumento el consumo de noticias en Internet. Le dice que el 69% de las personas encuestadas señala que accede a las noticias en las redes sociales y en los diarios en línea. Además de este estudio más cuantitativo, lo que hacen los informes también es hacer como un análisis, dando un perfil de cómo se da esta práctica de lectura, que era lo que a mí me interesaba para pensar un poco de qué se entiende por lectura de noticias actualmente, ¿no? Estos estudios de consumo en general plantean algo que se estuvo planteando, que se presentó en otra conferencia antes, si quieren después escuchar, fue la de las 14 horas, en relación con el análisis didáctico de la lectura de noticias. Identifican un modo de consumo de noticias que se denomina lectura incidental, o news find me en inglés. Para estos estudios implica que son estudios de percepción. Entonces implica que por parte de los lectores tienen la idea de que no tienen que ir a buscar las noticias, sino que las noticias los encuentran en sus interacciones habituales en las redes sociales. Según estos estudios, este tipo de consumo de noticias está asociado con el uso de dispositivos móviles y las plataformas digitales. Para estas investigaciones, estos nuevos dispositivos y medios han llevado a un cambio en la percepción de cómo se busca y se accede a la información, en contraste con el consumo clásico de los medios tradicionales. En lugar de buscar activamente noticias en Internet, los usuarios esperan recibir información de sus contactos y de los feeds automatizados de las redes sociales online. Los investigadores y análisis de las encuestas sostienen que esta actitud de lectura incidental puede llevar a una recepción pasiva y una mayor exposición a la desinformación, la polarización y los discursos de odio. En este sentido, Michelstein y Bukowski, en un análisis de un artículo de los informes, dicen: en un esquema comunicacional de masas
que va desde un emisor o un grupo pequeño de emisores a múltiples consumidores dispersos y mayormente incomunicados entre sí, pasamos a una estructura en la que cada uno de los ciudadanos es un nodo receptor y reproductor de información, tanto personal como de actualidad. Accedemos a esta información de manera breve, interrumpida y parcial. Su consumo es efímero, pero el acceso incidental a las noticias es tanto síntoma como causa de una transformación duradera, constante e integral. La teoría es bastante extensa, pero en general los estudios sugieren que el consumo de noticias en las redes sociales puede estar relacionado con una menor comprensión de los asuntos públicos y una mayor polarización política. Estas investigaciones también plantean que existe una relación entre la calidad democrática y este modo de acceso a las noticias. Para estos estudios, la dependencia en las plataformas de redes sociales para recibir noticias importantes reduce el conocimiento político de los ciudadanos, fomenta el filtro de burbuja y las opiniones homogéneas. Los usuarios de las redes sociales tenderían a seguir a otros lectores y sintonizar con los algoritmos para acceder a los contenidos en las noticias alineados con su ideología y su comportamiento previo. Entonces llegan en general a la conclusión, estos estudios, de que este tipo de prácticas de lectura genera cámaras de eco online que dificulte el acceso a distintas perspectivas sobre los hechos, temas e ideas de las noticias. En este sentido, las propuestas de educación en medios que se plantean desde esta perspectiva ponen foco en las noticias falsas, en el reconocimiento o no de estas por parte de los usuarios. Por ejemplo, en un estudio reciente de autores que realizan y divulgan este tipo de estudios basados en la teoría de la lectura incidental, en general están coordinados por un autor que se llama Gil de Zúñiga, se define la alfabetización de noticias falsas, que ellos llaman fake news literacy, se va como multiplicando esto del literacy, como la capacidad de discernir noticias falsas de noticias reales. Sugieren que mejorar la alfabetización de noticias falsas se puede lograr a través de la educación en alfabetización mediática, que se centra en el desarrollo de habilidades específicas para identificar noticias falsas, como la verificación de hechos, la verificación de fuentes y la evaluación crítica del contenido de las noticias. También sugieren que las intervenciones de alfabetización mediática, las advertencias sobre información engañosa en las redes sociales y las etiquetas de verificación de hechos pueden ser efectivas para mejorar la alfabetización de noticias falsas. Este tipo de intervenciones está en línea con las propuestas de AMI de la UNESCO. Los resultados de estos estudios basados en encuestas ponen el acento en la pasividad y dependencia de los consumidores. Sería interesante, para problematizar estos resultados de las encuestas, cuestionar los supuestos sobre las prácticas de lectura y lo que hacen las personas en sus interacciones con las redes sociales. Otros estudios sobre esto de las creencias y las relaciones entre las personas y las redes sociales, como el de Henri Mercier, de 2020, llama la atención sobre la complejidad de las relaciones entre noticias falsas y creencias de las personas. Mercier al respecto sostiene: no es porque la población tenga creencias falsas que toma decisiones equivocadas o malvadas, sino porque la población busca justificar la toma de decisiones equivocadas o malvadas que tiene creencias falsas. Si a menudo se parafrasea a Voltaire diciendo: aquellos que pueden hacerte creer absurdos pueden hacerte cometer atrocidades, esto rara vez es cierto. Como regla general, es querer cometer atrocidades lo que te hace creer en absurdos, ¿no? En este sentido, hay otros discursos con una perspectiva crítica que le da vuelta a la argumentación de estos informes y investigaciones sobre consumos de noticias. Digo, porque cuando uno los lee, dice, oh, sí, puede ser, como que parece que tiene mucho sentido y uno lo puede pensar desde otra perspectiva. Para autores como Mercier y Williams, la circulación de noticias falsas, las cámaras de eco y los filtros de burbuja funcionan en un mercado de justificaciones, en un contexto sociocultural determinado, más que como factores que definen cómo las personas individualmente piensan y lo que creen sobre la realidad. Para estos autores se trata de un cambio de perspectiva en la noción de cognición que suele asumirse como una cuestión individual. En respecto, dice Williams, para contrastar esta visión dominante, el concepto de mercados de racionalización llama la atención sobre una forma esencialmente social de cognición motivada en la que la tarea de proteger, reforzar y racionalizar las creencias deseadas se subcontrata eficientemente al entorno social.
Así como uno no puede entender cómo los individuos en las economías de mercado adquieren bienes y servicios sin comprender la estructura social más amplia que hace posible tal consumo, uno no puede entender algunas de las formas más generalizadas y consecuentes de cognición motivada sin comprender cómo la producción y el consumo da apoyo epistémico para las creencias deseadas. Y esto es posible gracias a las propiedades e incentivos sistémicos del mundo social. Esta perspectiva social y sistemática sobre la cognición motivada, dice Williams, merece una mayor atención y exploración en la filosofía y en la psicología. Podría agregar, desde los estudios de la lectura como práctica social, que pensar la productividad de las instancias de recepción permite abordar de una manera más adecuada las experiencias de consumo simbólico, ¿no? Ahí hay algo interesante para pensar. Bueno. Frente a estos planteos, se alzan voces críticas, ¿no?, de especialistas de educación en medios como David Buckingham, e investigadores sobre medios digitales como Dana Boyd, o sobre guerras de información que ya les cité antes como Gavin Wilde, referentes de los estudios culturales de Internet como Geert Loving, o de estudios sobre cognición social como Henri Mercier, frente a lo que ellos consideran como un solucionismo educativo, como una forma de proteccionismo de corte paternalista y colonial. En términos muy generales, desde esta perspectiva se busca analizar el contexto histórico, político y social en el que emergen estas prácticas de consumo. Es decir, ponerlas en una serie de fenómenos sociales y culturales de más largo alcance, en lugar de circunscribirlos solamente a la aparición de las redes sociales, los algoritmos y el uso del smartphone, que hicieron eclosión en 2010. Pero formarían parte de dispositivos y técnicas y prácticas que tienen una historia más larga. En este sentido, Eric Sadin plantea en su libro de 2022 que el advenimiento de una nueva condición del individuo contemporáneo es el resultado de la culminación de un largo proceso que se remonta a más de 2 siglos atrás y que tiene su origen en una doctrina filosófica y política que, particularmente en Occidente, modeló nuestros usos y nuestra cultura, el individualismo liberal. Las posturas más críticas sobre el fenómeno de la desinformación apuntan en primer lugar a señalar, como plantea David Buckingham, que las fake news no constituyen un fenómeno aislado, sino que deben interpretarse en un contexto social, económico y cultural mucho más amplio. En relación con esta afirmación, el autor señala que el problema se vincula más ampliamente con nociones como las nociones de distorsión informativa y de sesgos mediáticos, que no son nuevas en los estudios de educación en medios, pero podrían, dice, actualmente darse de una manera nueva y particular. Como señala el estudio de la desinformación, la desinformación interpela qué entendemos por información, por estar informados en el ecosistema de medios híbridos actuales. Por ejemplo, Buckingham plantea que la desinformación tiene una dimensión política, como parte, por ejemplo, de una campaña política. O puede tener fines económicos, como los llamados clickbaits. Dice que hay algo ahí que no se explica solo desde poder clasificar los distintos tipos de desinformación, ¿no? En este sentido, considera... Jimena, sí. Nos estamos acercando al tiempo de las preguntas. Sí, bueno, disculpa, te esperen que interrumpo. así cierro, no falta mucho. Si no... Bueno, en este sentido se considera que al no analizar, o considerar las fake news desde el contexto que las habilita como discurso y como práctica, es más complejo generar sus soluciones desde lo educativo, ¿no? En este sentido, bueno, en línea con estos planteos de Buckingham, Dana Boyd considera que la solución educativa a estos contextos de circulación de desinformación y noticias falsas no es sencilla. Ambos autores coinciden que no es un problema que se resuelva desde la responsabilidad individual del consumidor. Quien resuelve desde quien tendría que sospechar de la información que recibe y aplicar en cada caso comportamientos que contrarresten el consumo de noticias falsas. En este sentido, estos autores están como poniendo tanto Henri Mercier como Buckingham, todos los estudios filosóficos que hace Sadin sobre el trabajo en el nuevo ethos, digamos, que se manifiesta en las redes sociales, plantean que el problema educativo no se resuelve solo incluyendo nuevos contenidos o habilidades al currículum escolar,
Por ejemplo, Buckingham plantea la necesidad de promover campañas más globales de reforma mediática, ya que considera que se trata de un problema de prácticas profesionales y aboga también por un cuestionamiento a los modelos de negocios de las grandes plataformas. Dice el autor, para este autor, llegar a entender el cuadro completo debería ser la función principal de la educación mediática. Yo considero que los estudios de la literacidad crítica mediática, que promueven una reflexión situada, podrían recuperar el rol de la escuela sin caer en estos solucionismos educativos, ¿no? Desde una mirada compleja que abarque estos contextos socioculturales, pero no dejándole a la escuela ningún papel, ¿no? Porque no estamos como en una polarización entre el solucionismo educativo y el que no se puede hacer nada, ¿no? En este sentido, me parece que tendríamos que incorporar a los debates sobre desinformación y democracia en América Latina una mirada que permite conjugar planteos de la pedagogía crítica, aportes del análisis del discurso en todas sus vertientes, hacia el sociocomunicativo, el enunciativo y el análisis crítico del discurso, y también propuestas de la didáctica de la lectura, ¿no? De las prácticas del lenguaje, tal como las plantean Castedo, Lerner y Flora Perelman. En este sentido, para los estudios de literacidad crítica, el término de lectura entonces no parece suficiente para abarcar las dimensiones ideológicas y políticas de los discursos. Y esta noción de literacidad podría ser mucho más productiva, pero yo pienso que es importante, digamos, porque la noción de literacidad va a incluir la noción de lectura, y pensar y replantearse cuál es el debate, qué noción de lectura que no sea restringida, como le estuve presentando antes, en relación con pensar la lectura solo en relación con los códigos, el lenguaje solo en relación con los códigos, ¿no? Y pensar el lenguaje como una actividad humana. Desde estas perspectivas, la lectura y los lectores recuperan una agencia transformadora y el lenguaje es concebido como una actividad social que da sentido al mundo. En esta línea, parafraseando a Rancière, cuando se refiere al espectador emancipado, el lector observa, selecciona, compara, interpela, decide qué hacer con lo que se le aparece en los feeds de las redes sociales y cómo se relaciona con su vida. Como sostiene este autor, pero trasladado a los lectores, hay que dejar de pensar que algunos no pueden leer. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jimena. Gracias. Va a estar recibiendo preguntas sobre el tema, Sí. muy interesante. Yo me quedé pensando en esto que dijiste de las emociones y las fake news. Sí. Y Hay después una veo, dimensión pasional que en el análisis del discurso lo plantea, pero que el discurso de las habilidades no, porque tiene un discurso eminentemente racional. Ahí también me parece que la mirada que tiene Latour sobre la modernidad también nos ayuda a pensarlo no en la dicotomía racional-irracional, ¿no? Porque pararse lo racional deja todo el resto en lo irracional, pero por esta cuestión moderna de pensarlo todo en dicotomía, ¿no? Hay algo también y de después sentí pensamiento en emoción. que cerraba lo mismo con esto de querer cometer atrocidades, te hace creer en absurdos, ¿no? Como que venía todo Claro, relacionado sí, con lo de las emociones. Acá voy a leer un comentario de Sabrina. sí, Solo es un comentario porque la apreciación de Jimena es muy clara. Pensaba en una frase hecha bastante corriente hoy y es elijo creer. Me parece sí. que se aplica a esto que dijo Jimena. Quiero creer en tal cosa y luego creo aunque sea falso. Me refiero a cosas como movimientos antivacunas o terraplanistas. Me imagino que la abundancia de información de todo tipo es difícil, sobre todo para la gente joven, solo por falta de algunas vivencias, distinguir entre lo falso y lo comprobado. Sí, sí, es buenísima, porque sí, es así, es esta idea, ¿no? Esta idea de la que... También me parece que esta mirada individual, si nosotros como adultos y docentes también asumimos también esta mirada individualista, los dejamos a los jóvenes sin paracaídas, digo. En Sí. cambio, si nosotros asumimos otro tipo de pedagogía, estamos haciendo como un acompañamiento ahí. Entonces, pensar que ellos no tienen solos que hacer esa interpretación, que están en un contexto, y ahí la escuela tiene un rol importante para hacer, ¿no?
Sí, incluso pienso que a veces caer en la desaprobación, ¿no? Sí, También termina generando como un efecto. A mí me pasaba, por ejemplo, con mi hija, con cosas que leía en internet que a mí no me creía, pero si lo decía TikTok estaba bien. O sea, claro, y con los alumnos me pasa lo mismo. Qué difícil que es que, porque a veces uno lo toma por el lado cómico o algo así, termina siendo contraproducente. sí. Sí, digamos, es como esta cuestión bien, bien central de la transmisión, ¿no? De que tiene que ver con la educación y el diálogo intergeneracional. De alguna manera hay que recuperarlo porque tenemos que poder todos poder, digo, si esto de leer es leer el mundo, ahí está todo interconectado, porque también hay toda esta cuestión de la disociación y la individualización nos deja a todos como medio sueltos, cuando en realidad podríamos pensarlo de otra manera, ¿no? Como un lugar más conectado. Me parece que en ese sentido, bueno, ahí también entran en juego las creencias, los conocimientos, ¿no? Y la Pero escuela bueno, un también poco tiene mucho, mucho que ver. en ese elijo creer también está esa idea de que es mi opinión. No Sí, importa que esté diciendo una barbaridad, no importa que no sepa nada del tema, pero es mi opinión y que no todas las opiniones tienen que valer porque sean de alguien. claro, también es como este tema de la... eh, el texto de Sadie que yo cité es un libro, dice la era del individuo tirano, ¿no? Dice que esta era es la era del yo. Dice que él lo habla, él dice que las redes sociales no son redes sociales, justamente dice que no son redes y no son sociales. Él lo llama plataformas de expresividad, ¿no? Donde hay como un endioseamiento del yo y de la propia expresividad, ah, sin ninguna idea de poder como escuchar a otro, ¿no? En ese también me parece que lo intersubjetivo del análisis del discurso puede ayudar a pensar desde otra manera la comunicación. No es solo la opinión que yo pueda transmitir desde una plataforma, que además las plataformas digitales favorecen ese tipo de discursos, pero bueno, la idea es como pensarlo desde otro lado, ¿no? Desde lo intersubjetivo. Bueno, si Bueno, alguno más quiere comentar realizar alguna pregunta, Darío. Darío. Yo, un poco en la línea, Darío, frase de Tyrion Lannister en Juego de Tronos, en la que decía, que pregunta, dice, ¿qué une a la gente? Dice, no hay nada más poderoso que una buena historia. Mm. Nada puede retarla, ningún enemigo puede detenerla. Siento así como que es más fácil consumir mentiras que respondan a nuestra ideología, a nuestro pensamiento, a verdades que nos movilicen. Y si es así, ¿cuál es la intervención que podemos hacer nosotros como docentes A ante mí, a esta mí me parece situación? que ahí hay una cuestión también de conocimiento, de poder situarnos en lo histórico, ¿no? Poder mostrar que no es todo que se generó de manera espontánea, ¿no? Sino poder ponerse en diálogo con lo que con lo que viene dado, poder discutir con otras culturas, ¿no? Esta cuestión de comparar, para poder dar otras perspectivas. Esto pienso en tratar de hacer como un descentramiento de esa mirada tan como metida en el yo, ¿no? Que hace que uno siempre busque refuerzo a sus propias ideas, ¿no? Y poder Exacto. encontrarse con el otro de una manera dialogar, agonística también, porque no es que yo no estoy a favor del consenso por el consenso mismo. Me parece que también el discurso del consenso es un discurso complicado, pero eso no significa que uno va a estar todo el tiempo como aniquilando al otro, ¿no? Eh, bueno, que eso tiene bastantes referencias ahora. Acá tenemos más comentarios del chat. Daniel Ramos dice, hola, gracias a Jimena por su ponencia. ¿Ese estudio que presentó está publicado? No, no, lo presenté por primera vez acá, lo estoy escribiendo. Y Lucas López comenta, todo esto charlado me recuerda al famoso sesgo de verificación. Claro, por eso le decía que le tomaba esto que plantea Buckingham,
En realidad, ahí hay algo que se trabaja, él lo dice mucho en sus planteos, en sus artículos actuales. Me parece que está medio obsesionado con eso de decir, miren que esto ya lo veníamos trabajando, tiene que ver con los sesgos. No es algo que es totalmente novedoso porque sea digital y sea en plataforma, que el docente de comunicación o el que trabaja hace años en educomunicación no tenga herramientas para trabajar esto, ¿no? Porque la noción de sesgo, inclusive, incluyendo el sesgo de verificación, todavía funciona, dice. Hay que pensarlo particularmente, pero no son nociones que no, nuevas, ¿no? Que no se vienen trabajando. Sí. Bueno, ya estamos en el cierre, En hora. Jimena. Te Bueno, queremos agradecer un montón, llegamos bien con el tiempo. genial. Aprendimos mucho a pesar de que fue breve el tiempo. de la ponencia, y agradecemos a todos los que se pudieron conectar. Gracias. Y nada, invitamos a los demás participantes también a las otras mesas. Así que bueno, muchas gracias, Jimena, te agradecemos un montón.